Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Aquí tenemos hoy un nuevo unboxing. Como veis, esto viene de Portugal, lo he sacado ya del sobre principal, pero todavía no lo he abierto. Ahí estamos viendo ya que hay cositas dentro, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que contiene. Bueno, ya os he hablado yo de esta casa de subastas, Portuscalle. Es una tienda que está en Vilanova de Gaia, cerca de Oporto, y vamos a ver ya qué es lo que he comprado, porque vamos a encontrarnos con una moneda muy especial. Ya vais a ver, una moneda muy difícil de ver realmente. Bueno, si os soy sincera, ni me acordaba que había comprado esta moneda de 200 reis, porque lo que estaba esperando era la otra moneda. Así que bueno, aquí os la enseño para que la veáis. No la vamos a ver hoy con detalle porque me quiero centrar en la otra moneda. Son 200 reis del reinado de Carlos I, que ya tenía, pero la tenía en peores condiciones, así que bueno, pues la he mejorado. Pero bueno, en este vídeo principalmente lo que quería era mostraros esta otra moneda que tenemos aquí, que es una absoluta maravilla. Es una moneda muy rara, muy rara. Yo llevo años detrás de una de ellas y siempre se me iba de presupuesto, además de que no son monedas que se vean con frecuencia en subastas, es decir, salen muy de vez en cuando. Y bueno, por fin la he conseguido. Como veis, tiene una forma bastante particular. Veis que es una especie de rectángulo, aunque tiene los vértices, los tiene cortados. Es así, no es que le hayan cortado nada. Y básicamente es una moneda lingote. Aquí veis que hay una fecha, 1843, y debajo de esa contramarca, que ahora veremos que es un resello, podemos ver una M. En los vértices, en este caso en el segundo y el cuarto vértice, si vamos contando los vértices en el sentido de las agujas del reloj, veis que tenemos un cuadradito formado por puntos, ¿vale? Y dentro una J. Esta J, yo creo, esto no lo sé, porque he estado intentando encontrar qué podría ser, pero no he conseguido nada. Pero dado que esta moneda es de María II y su antecesor fue João VI, si quitamos a su padre, al padre de María II, que realmente renunció al trono enseguida para que lo sucediera su hija, pues puede ser que esas jotas fueran en honor a João VI o para que la moneda fuera reconocida en Mozambique, que es donde circuló esta moneda. Veis que tenemos la palabra onza, no se ve la O y la N debido al golpe por el resello, y debajo 6 CRS, 6 cruzados. Si le damos la vuelta, veis que tiene una forma muy característica en forma de lingote. Bien, y en medio tenemos el resello, esa flor, porque realmente esta moneda primero fue sin resello. Las monedas sin resello, estas onzas sin resello, son muy raras, extremadamente raras. De hecho, en el catálogo de Alberto Gómez, que es el catálogo de referencia para moneda portuguesa y de sus colonias, pues ni siquiera le ponen precio, directamente rara. Bien, luego hubo un edital en el 8 de noviembre de 1851, que digamos que es como una pragmática, una real pragmática, donde se hizo resellar esta onza con esa flor encima de la M de María II. Y estas onzas las podemos encontrar con fecha de 1843 y 1845. Esta en concreto es de 1843. Sobre su nombre, esta onza se le llama canelo, onza canelo.
Y aquí hay autores que discrepan sobre el nombre, porque hay algunos que señalan que la verdadera onza canelo era de plata alta, y estos autores a esta moneda simplemente la llaman onza o barriña de plata, porque esta onza es de plata baja, es de plata 666,6 milésimas. Sin embargo, casi todos los autores directamente no distinguen entre la onza canelo que os he comentado antes y esta otra, porque no se ha encontrado ningún ejemplar de este tipo de onzas de plata alta. Está escrito en el libro Memoria das Moedas Correntes en Portugal, de López Fernández, que lo cito textualmente traduciendo: hubo después una moneda de muy buena plata llamada pataca, vulgo canelos, es decir, el vulgo, la gente popularmente llamados canelos, cogían, que valían 4 cruzados y pesaban una onza, las cuales ya no existen. En 1845, por orden de la Junta de Hacienda, se acuñaron unas barras de plata ligada que denominaban patacas, con el peso de 7 octavas y 38 granos, corriendo por el valor de 6 cruzados francos o 600 reis fuertes, teniendo apenas 240 de valor intrínseco. Bien, esto es lo que publicó López Fernández en su libro Memoria das Moedas Correntes en Portugal. Pero posteriormente, pues el doctor Luis Pinto García en su libro juzgó que López Fernández se debía haber equivocado. Dice en su libro Luis Pinto pues que las barras, estas barriñas, nunca fueron de buena plata. Se presentan siempre con una plata de baja calidad y siempre valieron 6 cruzados, valor que todos los ejemplares tienen marcados. Es decir, unos autores contradicen a otros. Así que bueno, sea como sea, aquí tenemos la barriña de plata o el canelo o la pataca o como queráis llamarlo, que es una moneda de plata 666,6 milésimas, como ya hemos dicho, pesa unos 28 gramos y medio, la base del rectángulo mide 33 milímetros, la altura mide 22 y tiene 4,5 milímetros de grosor. Es una moneda bastante gruesa. Por un lado ya hemos visto que tiene esa M de María II de Portugal, y la fecha 1843 o 1845, en este caso 1843, y en el reverso lo que tenemos pues es en el campo, dentro de una especie de cuadrado ornamentado, pues la palabra onza, y debajo vemos que pone 6 CRS, es decir, 6 cruzados, o equivalentemente 2.600 reis de moneda provincial, que correspondían con 586 reis más o menos de la moneda del reino. Una maravilla de moneda, se ven muy pocas veces, y para mí es un placer tenerla, guardarla y cuidarla por muchos años. Así que poco más os puedo contar. Espero que os haya gustado esta moneda y espero veros en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.